Buenos días, yo soy la doctora Sofía Montoya y en esta ocasión vamos a estar hablando de la dinámica del humor acuoso. Vamos a comenzar con la formación de este. Recordando un poco la anatomía, vamos a ver que la estructura principal en esto va a ser el cuerpo ciliar, porque como sabemos aquí es donde va a ser producido el humor acuoso, específicamente en el epitelio no pigmentado del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar. Entonces, vamos a ver que aquí, vamos a ver que aquí tendremos los músculos ciliares con sus fibras, las longitudinales, las radiales y las circulares. ¿Ok? Vamos a tener su irrigación que va a ser con las arterias ciliares anteriores y posteriores. Y vamos a tener el epitelio pigmentado. Interno va a ser el no pigmentario y externo vamos a tener el pigmentado. Aquí, como lo podemos ver, vamos a ver que el humor acuoso va a salir desde el epitelio ciliar, pasa por la cámara posterior, por la pupila, a la cámara anterior. Entonces, nosotros en la lámpara de hendidura lo que vamos a poder ver es la convexidad o la concavidad, y esto nos va a indicar más o menos a nosotros cómo está la presión intraocular, ya que el humor acuoso en la cámara posterior va a ser más alto que en la cámara anterior, lo que va a causar que el iris sea convexo. Y sabemos que el humor acuoso en la cámara posterior va a estar en equilibrio con el humor vítreo. Por ello, siempre es importante cuando cuando estemos en la lámpara de hendidura, evaluar la amplitud de la cámara y cómo se ve el iris, si está convexo o cóncavo. Hablando un poquito más de la formación del humor acuoso, digamos que esta tiene varios procesos importantes que van a suceder simultáneamente. Vamos a tener la ultrafiltración, que como sabemos es el movimiento de iones dependiente del gradiente de presión. Esto va a ser lo que primero sucede. Entonces se va a ultrafiltrar este contenido proteico que va a salir de los capilares fenestrados y se ha observado que a mayor sea la presión intraocular, menor va a ser el ultrafiltrado. Vamos a tener también la secreción activa, que este va a ser el movimiento de iones en contra del gradiente químico, ¿verdad? Este va a ser el 80 a un 90%. Este va a ser del 80 al 90%. Va a ser nuestro mayor contribuyente del humor acuoso y se cree que aquí se va a secretar activamente el bicarbonato y el agua que va a estar bajo el control de la anhidrasa carbónica. Entonces, aquí, esto, adelantándonos un poquito, vamos a saber que cuando nosotros damos los inhibidores de la anhidrasa carbónica es que estos actúan en esta área, en la secreción activa de la formación del humor acuoso. Es por ello que con la anidrasa, con los inhibidores de la anidrasa podemos llegar a disminuir la producción del humor acuoso desde un 40 hasta un 50%, ¿verdad? Y vamos a tener también la difusión simple, que como sabemos es el movimiento pasivo de los iones a través de la membrana. Vamos a tener que estos tres mecanismos van a estar influenciados por el sistema nervioso simpático, los cuales nos van a ayudar a la regulación de este. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a tener tres procesos fisiológicos básicos que ocurren, ¿verdad? Primero comenzamos con la acumulación del reservorio de plasma, que aquí lo que vamos a tener, que se acumula el paso de las sustancias plasmáticas de los capilares ciliares, de los procesos ciliares que van a pasar por el estroma, al epitelio pigmentado, y estos se van a llegar a acumular detrás de las células no pigmentadas. Y vamos a ver que este movimiento ocurre por difusión y la ultrafiltración. Vamos a tener también el transporte a través de la barrera hematoacuosa, que este es el transporte activo, ¿verdad? Como dijimos, que es el principal en la formación del humor acuoso. Vamos a tener que hay un transporte activo del cloro, el ácido ascórbico, los aminoácidos, y aquí las enzimas principales van a ser la sodio, potasio ATPasa y la anhidrasa carbónica, que nos van a ayudar a controlar el paso del bicarbonato.
Entonces, como mencionamos, aquí es donde va a actuar los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la dorsolamida y la acetazolamida, que nos disminuyen el porcentaje de la producción del humor acuoso desde un 40 hasta un 50%. Vamos a tener el flujo osmótico, que este va a ser el resultado del transporte activo de las sustancias. Esto sabemos que va a ser favoreciendo el movimiento de los constituyentes del plasma, ya sea por la ultrafiltración y por la difusión. En esto es importante que sepamos que el sodio va a ser el catión más importante. Entonces, aquí hablando un poco de la producción del humor acuoso, sabemos que su tasa de producción va a ser de 2 a 3 y se va a ver afectada ya sea por la integridad de la barrera hematoacuosa. Esto es porque vamos a tener las células no pigmentadas en la zona occludens. Entonces, si llega a cambiar el flujo sanguíneo, la regulación neurohumoral del tejido y el epitelio ciliar, y entonces, ¿qué otros factores vamos a tener que nos van a influenciar el flujo del humor acuoso? Vamos a tener el ciclo circadiano. Este se ha visto que es poco entendido y se cree que el pico de la presión intraocular va a ser temprano por la mañana. Se cree que esto va a ser más o menos a las 3 de la mañana o a las 10, siendo las 10 su pico máximo. Se dice que esto es por la liberación de las catecolaminas que estimulan a los beta-adrenérgicos, que es lo que va a hacer estimulada la formación del humor acuoso. Más que todo es por el ciclo circadiano se va a basar en el cortisol y esto es lo que se ha visto que nos estimula las catecolaminas, los beta-adrenérgicos y se va a formar más humor acuoso. Es por ello que damos los medicamentos una vez cada noche y porque el timolol actúa mejor en la mañana. Otros que vamos a tener la diabetes que disminuyen el flujo, vamos a tener la diabetes, la distrofia miotónica. Esta distrofia se da por una reducción del flujo y un aumento del uveoescleral por la atrofia del músculo ciliar. Entonces, como sabemos que el músculo ciliar es el que sostiene la malla trabecular, entonces se van a contraer más porque hay atrofia, ¿verdad? Y entonces se va a cerrar, por lo que va a disminuir el flujo. Es por eso que es importante en las enfermedades como mesodérmicas, el músculo liso, de tejido de sostén. Vamos a tener también la inflamación, desprendimiento de retina, la edad. Se ha visto que en la edad disminuye la producción y la filtración, por eso como se disminuye la producción y la filtración, esto debería de irse compensando, porque llega a disminuirse de 2 a 3 su producción luego, por cada década después de los 10 años. Vamos a tener cosas que nos pueden aumentar el flujo, como el estrés osmótico. Se ha visto que más o menos es por 1 litro de agua. Vamos a tener cuál es la función del humor acuoso. Vamos a tener que este nos va a servir para mantener la presión intraocular, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder mantener la integridad del globo ocular. Puede proveer el sustrato y remover metabolitos de la córnea, nos va a ayudar a nutrir el córnea cristalino y la malla trabecular, o sea, los tejidos avasculares. Y también este nos puede proveer el medio transparente del sistema óptico. Entonces vamos a ver un poquito más de la composición del humor acuoso. Este es leve y hipertónico comparado con el plasma, ¿verdad? Vamos a tener que es ácido de un 7.2 en la cámara anterior, está compuesto un 99% de agua. En este, el ascorbato va a ser mayor que el plasma y tiene un déficit proteico. Pero así como en enfermedades como la uveitis, entonces aquí vemos que este déficit proteico, o sea, no va a existir, ¿verdad? Porque vamos a encontrar nosotros celularidad en cámara anterior, proteínas. Se ha visto que el ascorbato en esto es mayor porque nos ayuda a proteger de los rayos ultravioleta y del estrés oxidativo la cámara anterior.
¿Y por qué el humor acuoso es ácido, verdad? Esto se debe a que bastantes bacterias crecen más en medios alcalinos, por ello es ácido para tener una como protección a estos. Vamos a tener que la regulación se va a depender de la producción del humor acuoso, la resistencia al flujo de la salida del humor acuoso y la presión venosa epiescleral. Entonces nosotros vamos a hablar que ya la presión intraocular es la entrada del humor acuoso y el flujo de salida del humor acuoso. Entonces cualquier desequilibrio en estos dos, vamos a ver que nuestra presión intraocular va a variar. Hablando ya del flujo de salida ahora, sabemos que tenemos dos. Tenemos el convencional, el no convencional. Entonces, el convencional, sabemos que el convencional, bueno, aquí vamos a ver que comienza por la malla trabecular. Comenzamos, la malla trabecular pasa por el canal de Schlemm, pasa por los canales colectores, para hacia las venas acuosas, las venas epiesclerales, hasta el seno cavernoso. Este va a ser dependiente de la presión y esto va a ser desde un 70 hasta un 80% del flujo de salida del humor acuoso. Por eso, cualquier obstrucción en la malla trabecular, lo que podemos utilizar nosotros son ya sea medicamentos que disminuyan la producción o aumenten el flujo uveoescleral, ¿verdad? Porque como no va a pasar por aquí, entonces tenemos que usar el otro flujo. Entonces, vamos a ver aquí un poquito del canal de Schlemm, que sabemos que va a ser un tubo con una monocapa endotelial. Vamos a tener que dentro del canal, aquí está, tenemos unas vesículas, pues vacuolas estas, que vemos aquí más o menos. Entonces, que estas van a aumentar en número y tamaño. Y tienen estas una apertura que va a permitir que pase el humor acuoso, ¿verdad? Pero como el canal de Schlemm, pues el canal convencional es dependiente del humor acuoso, vamos a ver que cuando la presión aumenta, aumenta el número de vacuolas para que entonces se compense tratando de drenar la mayor cantidad del humor acuoso. El espolón escleral se va a contraer y va a aumentar el drenaje, ya que el espolón escleral contiene varios receptores que nos van a responder a la presión intraocular. Y luego tendremos el no convencional, que se ha visto que este es de un 5 al 30%, es independiente de la presión. Y vamos a ver que este va desde el ángulo de la cámara anterior al extremo anterior del músculo ciliar, la uvea posterior, el espacio supracoroideo y luego por la esclera. Vamos a tener entre los mecanismos de la resistencia hacia el humor acuoso, vamos a tener que la resistencia de la malla trabecular, esta se da, ya que va a aumentar la presión intraocular, aumenta la resistencia, aumenta el colapso. Como vemos, se colapsa el canal de Schlemm, ya que la malla trabecular se distiende. Entonces va a aumentar el número de vacuolas, se abomban estas células endoteliales. Por ello, podemos nosotros disminuir la resistencia de la malla trabecular o del flujo de salida expandiendo el canal de Schlemm. En el flujo no convencional lo que vamos a tener es que este va a estar disminuido por los agonistas colinérgicos y que van a disminuir con la edad y pueden aumentar con las prostaglandinas. Entonces, es con los agonistas porque estos contraen el músculo ciliar. Se ha visto que la edad, porque se da que disminuye con la edad, porque se engrosan las fibras elásticas del músculo ciliar. Y por último, con la presión venosa epiescleral, sabemos que un aumento de la presión venosa epiescleral se va a transmitir por el canal de Schlemm y luego a la cámara anterior. Se ha visto que por cada por milímetro de mercurio, un aumento de la presión intraescleral va a ser igual a un milímetro de mercurio de presión intraocular. Entonces, si esta es normal, entre un 8 a un 11 más o menos. Y eso es lo que yo les traía el día de hoy sobre la formación de la dinámica del humor acuoso. Gracias.